Buenas noches, por favor, me confirma si me escuchan bien. ¿Cómo les fue en su PC2? Bueno, el miércoles les entrego, ¿ya? Nos habíamos quedado en columnas esbeltas y habíamos llegado a definir, ¿no? Cuándo es pórtico reostrado o no reostrado. Luego hemos visto cómo calcular los valores de K. Utilizamos estos nomogramas, ¿no? Ya. Ahí nos quedamos en los nomogramas, ¿no? Bueno, aquí esto salió un poco mal. Hay otra forma también de calcular los K con estas expresiones. Ya, si es que no tuviéramos nomogramas. Reemplazan aquí estos valores, bueno, para pórticos sin desplazamiento, el valor de K menor o igual a 1, ¿no? Bueno, este es sigma A, sigma B, superior e inferior, y sigma mínimo es el menor de estos dos, ¿no? Para pórticos con desplazamiento, tienen esta expresión, ¿no? Con estas dos expresiones. Y sigma M es menor a 2, usan esto. Para mayor o igual a 2, usan este valor. Ya. Otro aspecto importante que tienen que tomar en cuenta para los efectos de Beltès es que si la estructura se deforma más, ¿ya? Los efectos P delta se van a incrementar. Entonces, como hemos visto en la primera parte del curso, en la unidad 2, los elementos se fisuran, ¿no? Y al fisurarse, no pierden su rigidez. Por lo tanto, si pierden rigidez, la estructura se va a desplazar más de lo que inicialmente hemos considerado, ¿no? Por tanto, el efecto P delta podría ser mayor, ¿no? Para contemplar el efecto del agrietamiento, la norma E060 contempla una reducción a estos momentos de inercia. Para vigas, utilizar el 35% nada más de la inercia bruta. Para columnas, el 70%. Entonces, esos valores son en realidad, ¿no se ve? ¿Esto? Ah, ya, sí, no, ya es origen, ¿no? Sí, no, yo tampoco puedo ver.
Ya, pero, a ver, ¿qué cosa dice acá, no? Los términos IG es la inercia, ¿no? La inercia de la sección con respecto al eje centroidal, y AG es el área de la sección, el área bruta de la sección. O sea, si tienen una sección de B por H, la inercia será pues 1 sobre 12 BH cubo, y el área B por H. Entonces, ¿qué sucede cuando se contemplan los efectos de Beltrés? ¿Ya? Al modificar la inercia de los elementos, esos elementos se van a desplazar más. Al desplazarse más, ese valor de delta cero, recuerdan que calculamos para el valor de Q, ¿ya? Va a incrementarse. Al incrementarse, naturalmente, como dije hace un momento, los efectos P delta también se incrementan, ¿ya? Lo que tienen que hacer es, si están usando algún software para el trabajo, multiplicar, ¿no?, estos factores, 0,35, 0,70, ya sea a vigas o a columnas. ¿Yes? Y con eso pueden obtener ya de una mejor manera el efecto este P delta, ¿no? Esas diapositivas son para determinar la longitud, ¿no?, libre de la columna. Si hay vigas presentes, entonces la longitud libre será de la parte inferior de la viga a la parte superior de la viga. Si hubiese capitel, ¿no?, se tomará a la parte inferior del capitel, o abaco también podría ser, ¿no? Si hubieran vigas de dos diferentes tamaños, ¿no?, la longitud será la mayor, ¿no?, que pueda ser medida ¿no?, en la parte inferior de las vigas. El radio de giro es igual es una propiedad geométrica, ¿no? Es igual a la inercia entre el área de la sección. Para una sección rectangular, ustedes tendrían que el radio de giro sería 1 sobre 12 BH cubo entre B por H, ¿no? Se dan los valores B, se va H, queda cuadrado, y esto queda H entre raíz de 12. Esto es más o menos 0,28 y pico H. Podrían ustedes utilizar su 0,3 también, ¿no?, un aproximado. La norma lo permite. En el caso de círculos, el radio de giro será un cuarto del diámetro, ¿no?, bajo el mismo concepto, ¿no?, de ser esto, ¿no? Pi diámetro a la cuarta entre 64, ¿no?, entre pi diámetro cuadrado entre d cuadrado, ¿no? Esto. Entonces, para poder saber si una columna está riostrada o no, o el pórtico o el entrepiso está riostrado o no, se calcula el valor de Q. ¿Ya? Eso es lo que vimos en la sesión antepasada, ¿no? El valor de Q viene a ser el desplazamiento, no, el desplazamiento no, viene a ser el efecto de segundo orden entre el efecto de primer orden, ¿no? Que es más o menos es el ratio de todas las cargas axiales
de todas las columnas de un entrepiso, ¿ya? Dividido, o sea, multiplicado por su desplazamiento y dividido entre el cortante y la altura. Me dicen que no se ve. ¿Logran ver? Giselle dice que sí. Distorsionado. Ah, esto, sí, sí, lamentablemente. Bueno, estas diapositivas son las que están colgadas en el... No se cuelgan para todas las secciones. Ha habido un pequeño error, ahí se ha movido, ¿no? Pero usted tiene la expresión, ¿no? En la norma. ¿Ya? Le voy a pedir al coordinador a ver si nos pasa el PPT o, digamos, el documento corregido, ¿no? Aquí está el valor de Q, ¿no? Esto ya lo vimos la semana pasada. Entonces, ¿no? Aquí está el método de momentos magnificados, así se llama de la E060. Ese método nos va a permitir, ¿no?, hacer un estimado, ¿no?, de los efectos P delta, ¿no? Los efectos de segundo orden. Vamos a revisar en primera instancia las estructuras sin desplazamiento lateral, o sea, las arriostradas, cuando el valor de Q es menor que 0.025, perdón, menor que 0.06, ¿no? Si Q es menor que 0.06, se dice que la columna está arriostrada. Entonces, en principio, ¿no?, en estructuras sin desplazamiento lateral, se permite ignorar los efectos de Beltès si satisface la siguiente expresión, esta. KLU entre R menor o igual que 34 menos 12, M1 entre M2. O sea, es decir, si la Beltès es menor que este valor, se olvidan ya de los efectos de Beltès. Este valor no debe tomarse más de 40, o sea, este límite máximo, ¿ya?, debe ser menor o igual que 40. O sea, si esta expresión le sale pues, 80, no usen eso, sino como máximo usen 40. Si este valor es menor que 40, recién ahí, ¿no?, se pueden despreciar o ignorar los efectos de Beltès. ¿Cómo funciona esto? Recuerden ustedes que en las columnas, ¿no?, hay momentos superiores y momentos inferiores, ¿no? Por ejemplo, en el examen, ¿no?, había un momento que decía, por ejemplo, 10 arriba y menos 5 abajo, ¿no? Entonces, eso significa que, digamos, el diagrama es así. Entonces, M1 es el menor de los dos valores. ¿Ya? M1 es el menor. Entonces, M1 será pues 5. M2 es el mayor, por lo tanto, será 10. Si el elemento se flexiona en curvatura simple, ¿no?, esta división es positiva. Si se flexiona en cobertura doble, es negativa. Aquí, como ustedes podrán apreciar, el momento en la parte superior es 10 y en la parte inferior es menos 5. Es decir, acá tienen curvatura doble, ¿no? Se flexiona de esta manera. ¿Ya?
cuando vean que los diagramas atraviesan así al eje de la columna, es curvatura doble. Por lo tanto, se debe tomar esta expresión negativa. También hubieran podido coger, ¿no? Si este es 10 y este es 5, en vez de colocarle acá 5, ponerle menos 5, ¿no? Con su signo. Cuando dividan, pues les sale negativo. Entonces, ¿cuál sería el límite ahí para esa sección? Sería 34 menos 12. Como es curvatura doble, sería negativo, ¿no? Menos 5 entre 10, ¿no? ¿Cuánto da eso? Creo que era 40, ¿no? 40. Ya, ese valor debería ser menor o igual que 40. Ah, está bien, ¿no? Entonces, el límite es 40. ¿De acuerdo? Entonces, ahora lo que habría que ver es cuánto es la esbeltez de la columna. ¿Ya? Digamos pues que sea una columna que tenga 3 metros y medio de altura. Y la sección, digamos que sea pues de, qué sé yo, pues 40 por 40. Una cuadrada. Como es una estructura sin desplazamiento lateral, acá vale 1. LU será 3.5 y el radio de giro más o menos 0.3 de H, ¿no? Entonces, ¿cuánto sale KLU sobre R? Gracias. 29, ¿no? 29.17. Ya, entonces, como ese valor es menor que el límite, que es 40, entonces ustedes pueden despreciar los efectos de Beltès, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué hacen? Ya nada, pues, sencillamente. Se acabó se acabó todo. ¿Qué tendrían que utilizar? Lo mismo que han estado trabajando ¿no? Para el diseño de la columna como columna corta, ¿no? Y ya no como columna esbelta. Entonces, eso es lo primero que se sugiere que haga, ¿no? Ver si pueden expresar esos efectos de esbeltez. ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya, excelente. Si se cumple eso, pueden despreciar los efectos de esbeltez.
Ya. Aquí están los... bueno, acá hay una mayor explicación. M1, M2. M1 siempre es el menor, ¿no? Si es curvatura simple, ¿no? Esto es positivo, ¿no? Y el momento que se genera, como acá se genera un desplazamiento, el momento adicional serían los momentos originales más este momento amplificado. Cuando es curvatura doble, ¿no? Cuando los diagramas de momentos, como les dije en su momento, atraviesan, ¿no? El eje de la columna. Aquí será, bueno, puede ser M1 positivo, M2 negativo, o M1 puede ser negativo, M2 positivo. De igual manera, cuando dividan estos valores, el cociente debe salir negativo, ¿no? Que es lo que indica la norma. ¿Qué pasa si no se puede despreciar los efectos de Beltrés, ¿no? Si el valor de KLU entre R es mayor que 40. Entonces, lo que se tiene que hacer es calcular cuál es el factor delta NS. ¿Ya? Veamos, por ejemplo, no olvidar que la norma sugiere, ¿no?, que la longitud de Beltrés no supere 100, en principio. Ahora, por otro lado, claro, dice acá máximo 100, ¿no? Dice, digamos que el límite sea 40, si ustedes están por aquí, de KLU entre, entonces los efectos de Beltrés ya no son importantes, ¿no?, para estructuras sin desplazamiento. Entonces, más o menos, ¿cuánto sería eso, no? KLU, digamos, con 40. 40 o menos, ¿no? No igual que 40. Si el radio de giro es igual a 0.3, la dimensión mínima de la columna, si reemplazamos eso en valor, ¿qué vamos a tener? Podemos despejar que h, o sea, el espesor de la columna, ¿no?, debiera ser mayor que KLU entre 0.3 por 40, ¿no? O sea, esto es KLU sobre 12, 1 sobre 12, ¿no? Asumiendo que este K es 1, entonces será la altura de la columna entre 12. Si ustedes ponen un peralte mínimo de la columna menor que ese valor, o perdón, mayor que ese valor, por lo tanto, podrían despreciar más o menos, ¿no?, los efectos de Beltrés. Entonces, si tienen una columna, por decir, ¿no?, de 3 metros de altura, entonces el H mínimo para despreciar el efecto de Beltrés más o menos será 3 entre 12, ¿no? Eso es 0.25. Claro, si la columna es de 3 metros 50, eso sale más o menos mayor que 30, ¿no? Aproximadamente, o sea, obviamente tienen ustedes que hacer su
su verificación, ¿no? Ahora, para no caer por aquí, en esta zona, ¿cuánto debiera ser esto, no? O sea, la altura debiera ser mayor que LU entre 0.3%, ¿no? LU sobre 30. Entonces, para una altura, pues, de 3 metros, ¿no? 3 entre 30 y 0,10. Es bien difícil que tengamos columnas de 0,10. El mínimo es 25, ¿no? Si el mínimo es 25, entonces, digamos, podríamos hacer así también, ¿no? 0,25 por 30, ¿no? Para una columna de 25, ¿no? No debemos pasarnos nunca de 7 metros y medio de altura, ¿no? O también, ¿no? En esta zona, podremos decir, ¿no? Que para una columna de 25, de la 0,25, por 12, ¿no? Para una columna de 25, ¿no? Como máximo una altura de 3 metros, ¿no? Y así sucesivamente, como prevencionamiento, digamos, si es que no quieren o quieren evitar un poco el problema del test, ¿no? ¿Alguna consulta hasta ahí? Ya. Sí, ese es dato, ¿no? Ese es parte de la estructura, ¿no? Entonces, en su trabajo, creo que bueno, están avanzando, me imagino. ¿Qué altura tiene más o menos, si se acuerdan, ¿no? ¿Qué altura entre piso? Ah, no se acuerda. Ah, está bien. Ojo que eh, es la altura libre, ¿no? A fondo de viga. Ya. Entonces, ya hemos visto, ¿no? Cómo se usa M1, M2, etcétera. Ahora sí, ¿qué pasa si no se expresan los efectos de Feltet y calculamos este valor de delta NS para estructuras ariostradas, que está dada por esta expresión, ¿no? Cm1 menos Pu 0,65 por Pc. Ese factor delta NS multiplica al valor M2. M2 es el mayor de los dos valores, ¿no? Por lo tanto, el momento corregido, ¿no? O momento, bueno, amplificado, magnificado, que ya incluye el efecto de segundo orden, ¿no? MC es igual a ese factor delta por M2. Naturalmente el factor delta tiene que ser mayor a 1, ¿no? Porque la idea es buscar esos efectos adicionales que podrían presentarse. Si los efectos salen negativos, ¿no? O sea, que reducen el momento flector, entonces mejor no lo usamos, ¿no? Usamos
los momentos del análisis convencional, ¿no? ¿Ya? Por eso acá dice mayor o igual que 1. Cm está dado por una expresión, ahorita vamos a ver, que en función M1 y M2. Pu es la carga axial, ¿no? Por combinación. ¿Ya? PC es la carga crítica de Pandeo, Euler. Y eso depende del valor de EI, que es modo de elasticidad por inercia, que está dada por esta expresión, cualquiera de estas dos. Donde beta D pues, es la carga última, ¿no? Debido a la carga muerta más, o perdón, entre la carga última total, ¿no? Debido a en esa misma combinación, ¿no? El valor de Cm es así, igual positivo, M1 entre M2, si la curvatura se flexiona de manera simple, ¿ya? Y bueno, negativo si se flexiona en curvatura doble, ¿no? Si hubiera una carga transversal entre los apoyos, Cm es 1. Luego, el momento amplificado M2, en la ecuación anterior, en esta, 10.8, no debe tomarse menor que Pu 15 más 0.03 por H. ¿Ya? Ese es el valor mínimo que debiera utilizarse como valor M2. Ya, estos no registrados. Entonces, vamos a hacer un ejercicio para ver cómo utilizamos esta expresión, ¿eh? Ya. A ver, digamos que tenemos una columna con 70 toneladas. Ya vamos a... Digamos que es así, carga muerta y carga viva. Nada más. Ya. Esos serían los momentos flectores. ¿Ya? Carga muerta y carga viva. Entonces, la idea es ahora de comprobar, ¿no? Si esto requiere calcular un delta o no. Como en prima C podemos usar 210. FY 4200. Y vamos a probar una columna de 30 por 30. Donde digamos la altura libre pues sea 4,5 metros.
Vamos a usar el factor, ¿no? Perdón, vamos a comprobar si es que se puede despreciar el efecto de Beltrés. En todo caso, igual lo vamos a calcular, ¿ya? Pues por el procedimiento. Entonces, lo que indica la norma es primero comprobar, ¿no? Tenemos que mayorar, en principio. Con la combinación 1.4 más 1.7 carga viva, tengo que calcular las cargas, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. PU y MU. Por favor, calculen estos valores con esta combinación. A ver, ¿cuánto le sale acá, no? Que sería 1.4 por 70 más 1.7 por 50, ¿no? Ok, gracias. El segundo, ¿cuánto sale? Gracias. 197, momento último, veintitantos, 30 quizás, 29.3 y menos 13.8. Muchas gracias. Entonces, si se dan cuenta, arriba tenemos 29.3, que va a un lado, y 13.8, o sea, curvatura doble, ¿no? Entonces, en principio, ¿cuál sería M1 y cuál sería M2?
¿Cuál es M1 y cuál es M2? M1 siempre es el menor, ¿no? M2 es el mayor. Ahora lo que tenemos que hacer es utilizar la expresión para ver si despreciamos, ¿no? El efecto de Sveltez. Entonces la columna tiene 4 metros 50 entre 0.3 por 30. Ese es KLU entre R, ¿no? ¿Y esto cuánto es? M1 es 13.8, 29.3, ¿no? Menos 13.8. ¿Cuánto sale ese factor? Eso tiene que ser menor o igual que 40, ¿no? Vean. A ver ahí, Juan Ángel, 39.7, menor o igual que 40. Ok, cumple. Entonces, ¿cuánto sale el esbeltez? 4.5 entre 0.3 y entre 0.3. 50, sí, clavado. Ya. Entonces, como KLU entre R es igual a 50, y ese es mayor que el límite que vale 39.7, entonces hay que calcular delta NC, delta NS, o sea, no se pueden despreciar los efectos del test. ¿Ya? Entonces calcularemos, pues, en principio, ¿no? Calculamos CM, ¿no? Aquí tenía la expresión, a ver. CM es 0.6 más 0.4 M1 entre M2 y es mayor o igual que 0.4. Es negativo, ¿no? M1 13.8 y 29.3. ¿Cuánto sale CM? 0.41.
Ya. Perfecto. Entonces ya tenemos el valor de CM. Ahora vamos a calcular el valor de delta NS, ¿no? Delta NS es igual a CM1 menos PU. PU es el valor que está acá, pues, ¿no? Cogemos el mayor, pues. Entre 0,75 PC, que es la cara crítica, y esto debe ser mayor o igual que 1. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo voy a borrar todo porque no hay espacio. Entonces, vamos por parte. El valor de PC aquí es igual, que es el dato que nos falta, ¿no? Euler, P cuadrado, E, I, KLU al cuadrado, ¿no? E, I, podemos tomar como esa expresión, ¿ya? La que voy a escribir acá. 1 más beta D. Beta D es 1.4 por la carga última, en este caso la de abajo, 80. Entre 1.4 por 80 más 1.7 por 50. Eso sería beta D, ¿no? La componente de carga muerta amplificada entre el total, ¿no? A ver, teníamos que los momentos eran así, ¿no? 29.3 y 13.8. Ah, ya, entonces tenemos, quizás debemos trabajar con la de arriba porque el momento mayor M2 está arriba, ¿no? Entonces arriba no es 80, es 70. ¿Ya? 70, voy a corregir acá. 70. ¿No? Tienen claro, ¿no? Porque vamos a trabajar con M2, que es el mayor, ¿no? Al que vamos a amplificar es M2. Por lo tanto, hay que trabajar con la carga PU de arriba, ¿no? Karen, ese valor que has dado con 70. Ya. Ese es 0.536, ¿no? Entonces nos faltaría el valor de S por IG, ¿no?
A ver, S es, bueno, 15.000 raíz de 210. Y G pues es 1/12 por 30 a la cuarta. Con esos tres valores, usted puede calcular el valor de EI. Sale un número grande, ya lo van a dar ahí en unidades científicas, ¿no? Un número científico. ¿Cuánto sale EI? Con eso tendríamos este valor, ¿no? Luego K vale 1 y LU vale 450, ¿no? Pues estamos en centímetros en este momento. ¿1300? ¿Qué cosa 1300? 15.000. ¿182?
186. Ya. Aquí vamos a tener que hacer una modificación del F'C, ¿ya? Porque si es 186 está un poco bajo el F'C, probablemente debiera ser 280, ¿eh? Con 280, ¿cuánto saldría? 350. Por favor, el valor de PC, pero con 280, ¿ya? Ya, a ver, entonces con 280, vamos a probar con 280, ¿ya? Saldría 215 toneladas. Entonces, tendríamos que calcular del TNS, que sería el valor de CM, que le salió 0,41, entre 1 menos PU, que vale 183, entre 0,75 y por 215. Ese valor del TNS para concreto 280. Va a salir negativo, les va a salir seguro. Claro, sale negativo porque la columna, la carga crítica de pandeo por 0,75 es menor que la carga PU. O sea, esa sección no es competente, pues sale negativo. Entonces, esa columna va a pandear. Entonces tendríamos que aumentarle o el M'C o lo aumentamos de 30, lo podemos aumentar a 35 de repente la sección. ¿Ya? Porque no va a dar no va a dar la sección. Creo que con 350 no, me parece que tampoco va a dar, ¿no? Vamos a probar. Claro, si es negativo, significa que no es competente. Exacto. Para F'(C) 3, sí, así es. Para F'(C) 350, ¿cuánto saldría el delta NS? Claro, tienen que calcular lo mismo, el valor de PC, pero para 350.
Ahora PC para 350. ¿Cuánto vale? $240, entonces va a salir negativo también. Lo que nos da 420. Un problema de compresión, ¿no? El pandeo. 420. Eso es porque la sección, claro, le he forzado que sea pequeña para poder utilizar el método, ¿no? Delta NS, ¿no? Pero ya se han dado cuenta, ¿no? Que con 4,5 metros, ¿no? Una columna de 30 es muy poco, ¿no? Claro, lo que sucede también, ojo, es la carga que está actuando, ¿no? Son 183 toneladas. Con 420, ¿cuánto sale? El valor de PC. Con esa expresión, ¿no?
¿Cuánto sale delta ns? Gracias, Elvis. 2.26. ¿Ya? ¿Qué significa? Ustedes tenían que el momento, el M2, era 29.3, ¿no? Tonelómetros. Pero debido ¿no? al efecto P delta, el nuevo momento con el que tienen que diseñar ya no es 29.3, sino será 2.26 por 29.3. ¿Eso cuánto les da? 2.26 por 29.3. 66, ¿no? Un momento bien alto. Entonces, con ese valor de MC, tienen que ingresar al diagrama de interacción con el valor de PU y comprobar si cumple o no cumple, ¿no? Porque ese es el nuevo momento. ¿Ya? Es el diagrama de diseño. Es el nuevo momento con el cual tienen ustedes que trabajar. El PU era dato, ¿no? Recuerdan que calculamos el PU en función a la P carga muerta y P carga viva. ¿No? Era 1.4 por 70 más 1.7 por 50. No, en el diagrama, ahora tienen que, antes ustedes entraban con un PU de 183 y con un momento de 29.3. Ahora tienen que entrar con 183, pero con un momento de 66. Ese es el nuevo momento flector que deben usar para verificar el diseño. Eso es debido pues a que este valor del DNS, ¿no? Es bien alto, ¿no? 2.26. Está duplicando más del doble el momento flector. ¿Alguna otra consulta? Ya, miren, ¿eh? ¿Qué pasaría si en este mismo ejercicio, con concreto 280, la columna que ya no sea de 30 por 30, sino 35 por 35? ¿Ya? O sea, en vez de subir el concreto de 280 hasta 420, para que cumpla, ¿no? Podríamos tentar, ¿no? Aumentar 5 centímetros la columna. ¿Ya? Mire, ¿eh? Veamos lo que pasa. F'C 280 y columna 35 por 35. La altura que sea la misma, ¿no? 4 metros 50. Beta va a seguir siendo el mismo, que ya han calculado 0.536, ¿no? Entonces, elasticidad es, bueno, 15.000 raíz de 280. De inercia, 1 sobre 2,75 a la cuarta, ¿no? Por lo tanto, con eso podemos calcular, ¿no? El valor de EI. Acá será pues 0.4 por
15.000 raíz de 280 por 1 sobre 12 por 35 a la cuarta, ¿no? 1 más 0.536. Y ese valor de EI nos va a permitir calcular el valor de PC, ¿no? Que es pi cuadrado por EI entre 450 al cuadrado, entre 1000. ¿Ya? Por favor, calculen el nuevo valor de PC. Luego de eso calcularemos delta NS, ¿no? Será 0,41. 1 menos 183 entre 0,75 por el valor que calculen. A ver cuánto le sale. ¿Cuánto sale este valor? 1.06. Ahora está interesante, ¿no? Que es mayor que 1. Eso está bien. Entonces, el momento corregido, o por curvatura, sería 1.06 por 29.3. Eso da 31.06. Entonces, claro, hay un incremento de 6% nada más, versus más del 100%, más del doble, ¿no? No, lo único que cambié fue, o sea, la columna en vez de 30 por 30 la pasé a 35 por 35, ¿no? Y con concreto 280. Claro, ustedes podrán comparar costos, ¿no? Por ejemplo, una columna 420 de FBC en una sección de 30 por 30 versus una de 35 por 35, o sea, 5 centímetros más, pero con concreto 280. Y miren, hay una gran ventaja, ¿no? O sea, el efecto de segundo orden es mucho menor, ¿no? Claro, si hubiéramos optado por una quizás 40 por 40, pues, probablemente, pues, hubiera salido el valor del TNS menor a 1, lo cual hubiera significado que, se puede despreciar el efecto de Beltrán, ¿no? Porque no podemos usar valores menores a 1, pues, ¿no? A la unidad, porque estaríamos reduciendo el momento flector. Entonces, con esto hemos visto, ¿no?, cómo puede variar, ¿no? Hemos probado con concreto 210, 280, 420, 350 también creo, ¿no? Para la columna 30 por 30, encontramos solución con concreto 420, pero el factor de amplificación debido a efectos de segundo orden era 2.26, ¿no? Era bien alto. ¿Qué significa eso? Que el momento original debía multiplicarse, ¿no? Aparte que ya está por 1.4 y por 1.7, hay que multiplicarlo por ese valor de 2.26. Sin embargo, utilizando en concreto 280 y una sección un poco más grande, ¿no?, solo 5 centímetros más,
¿no? Nos da un mejor comportamiento, ¿no? Entonces, eso implica, en general, evitar, ¿no? Columnas muy pequeñas, ¿ya? Que eso nos va a tener, no puede tener problemas porque los momentos de segundo orden pueden ser muy importantes. Con eso terminamos cómo el procedimiento, la reacción del procedimiento, cómo calcular el valor de delta NS. ¿Tienen alguna duda en relación a ese tema? Ya. Supuestamente este tema es bien pesado, complejo, ¿no? Pero estamos revisando eh, lentamente, me parece que no se ve complicado, ¿no? Es operativo nada más. Ya, entonces ahora lo último que nos falta, ¿no? Es qué hacemos cuando la estructura clasifica como no reostrada, o sea, con desplazamiento lateral. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es calcular ahora el factor delta S. ¿Ya? En el anterior ejercicio, lo que hicimos fue calcular el factor delta NS, que era para estructuras sin desplazamiento lateral. ¿Ya? Ahora, como vamos a probar una estructura con desplazamiento lateral, entonces ahí podríamos calcular el valor de delta S, de manera de que podamos hacer el estimado, ¿no? De cuánto se incrementarían los momentos flectores. ¿Ah? Fíjese, el valor de delta S es más sencillo de calcular. Es igual a 1 entre 1 menos Q. ¿Ya? Pero este valor debe ser menor que 1.5. Si fuese mayor de 1.5, tenemos que utilizar esta expresión, ¿ya? Donde los valores se calculan en base a la sumatoria de las cargas últimas y la sumatoria de las cargas críticas de pandeo de todo un entrepiso. ¿Ya? Ese es el caso, ¿no? En que el pórtico haya salido con un Q mayor que 0.06, o lo que viene a ser un pórtico sin arrastramiento, ¿no? Entonces miren lo sencillo que es, ¿eh? Digamos que tenemos que calcular, pues, tenemos un pórtico, y quizás pues vamos a evaluar acá el segundo nivel, este nivel. Entonces ahí, en ese nivel, tenemos que el cortante sísmico es igual a 38 toneladas. La altura es 4 metros, es entrepiso. El desplazamiento lateral, debido a esas 38 toneladas, ¿no? Es 2 centímetros. Y la sumatoria de cargas, ¿no? Cargas muertas, 556 toneladas, sumatoria de cargas vivas,
314 toneladas. Ya, entonces, lo primero que debiéramos hacer es calcular el Q, ¿no? Eso ya lo hemos hecho, ya me parece. Q aquí es igual, ¿no? Sumatoria PU por delta 0, BS por HE. Entonces, sumatoria PU tenemos ahí dos valores, ¿no? Para la combinación 1.25 carga muerta más 1.25 carga viva. Y combinación 0.9 carga muerta, ¿no? Ahí tenemos los valores de sumatoria PU. Por favor, calculen eso. Teniendo PU, ya ustedes pueden calcular el valor de Q. ¿No? Para ambas combinaciones, ¿no? Solo varía esto. Delta 0 es 2 centímetros, o sea, bueno, en metros será pues 0.02, ¿no? BS 38 y altura del entrepiso 4 metros. Con eso pueden calcular Q. Y según como hemos visto, la norma establece que delta S es igual a 1 entre 1 menos Q. Pues ahí tenemos ya los valores. Me vayan calculando ahí mientras estamos listos. Aguilar, Altamirano, Álvarez, Aranda, Osejo, Barrios. Ya. Bajé la mano. Berna, Bustamante, Calero, Chumbes, Cuti, Espíritu, Galvez. García García, García Inga, Guerra, Gutiérrez, Guamán, Guamaní. Huerta, Joya, Yaxas, Mesa, Montes Garay, Montes Amaya. Ya, ok, gracias. Nevado, Obando, Pacheco, Patiño, Pedraza, Postigo. Ingeniero, buenas noches, ¿me escucha? Sí. Ingeniero, mi compañero Patiño, me ha dicho que se le acaba de ir el internet. Sí, he estado viendo en la clase, sí he estado participando. Patiño. Ya, ok. Ok.
A ver, Quispe, Rabanal, Reto, Reyes, Reyes Lázaro, Ríos. Gracias, bajen la mano. Soria, Soto, Tapia, Valencia, Varona, Vázquez, Verdeguer. Ok, gracias. Entonces, ¿cuánto le sale el sumatorio de PU? ¿Cuánto sale este valor, ¿Cuánto le sale Q? ¿Y cuánto le sale el delta S? Ok, gracias, Giselle. 500, ¿no? Entonces, con eso ya puedes calcular el valor de Q, ¿no? Sería 1087 por 0.02 entre 38 y entre 4. A ver, 0Q. Ok, gracias. 0143 066, ¿no? Entonces delta S es 1 entre 1 menos Q. Ok, gracias. 1.167 y 1.07. De acuerdo. Entonces, esos serían los factores delta S que hay que utilizar para multiplicar a los momentos flectores, ¿no? De esas combinaciones. Entonces, la nueva combinación que tienen que utilizar será así, ¿no? Será 1.25 carga muerta más 1.25 carga viva más menos delta S por carga de sismo, donde ese valor delta S será pues 1.167. Y en la otra combinación será pues 0.9 carga muerta más menos 1.07 carga de sismo.
¿Ya? Esa es la única variante que tendrían que hacer para las combinaciones sísmicas. ¿De acuerdo? Ya. ¿Alguna duda final? Lo que hemos visto hoy es ejercicios de cómo calcular el valor de delta NS y delta S, ¿no? Según el caso. Correcto. Entonces, no viendo más preguntas, nos vemos la siguiente sesión, el miércoles. Hasta luego.